Este video pretende servir de repaso a temas que hemos venido trabajando a distancia, de forma tal de poder fortalecer algunos conceptos que puedan ayudarlos a entenderlos mejor y aplicarlos a posteridad. Hemos venido trabajando sobre las rocas y suelos, ya que en la producción agropecuaria, en la producción de alimentos, en nuestra vida, como seres biológicos en el planeta, no existiría la misma sin el suelo. Hemos definido lo que es el suelo, volveremos a hacerlo, y hemos visto la importancia de las rocas como precursores del suelo, como generadoras de este recurso natural imprescindible para la vida. Hemos visto la litogénesis como los procesos de formación de las rocas, vimos luego la clasificación de las mismas, y vimos también la edafogénesis, al menos parcialmente, como un proceso de formación y desarrollo del suelo. En la imagen que está debajo se ve la relación entre la roca como generadora de suelo, el proceso gradual de cambio entre la imagen 1 y la 4 a partir de la descomposición, desintegración, meteorización de la roca, con la influencia de algunos de los factores que luego vimos como el clima, los seres vivos, en este caso en una pendiente plana, en una llanura, de lo cual luego hablaremos. Pero entonces, como criterio básico, las rocas nos interesan fundamentalmente porque son la base fundamental a partir de la cual se formará el suelo. Definimos las rocas como masas sólidas formadas por minerales de origen natural. La mayor parte de las rocas están formadas por muchos minerales, aunque algunas, como vimos, como la caliza, está formada por uno único, en este caso por carbonato de calcio. Y en otros casos es visible a simple vista, como en el caso del granito, que hay distintos componentes que la forman, como se ve en los granos de diferente color, forma, que conforman esta roca ígnea. No vamos a profundizar en qué son los minerales, pero como es un término que se utiliza tanto para los nutrientes del suelo como para los componentes de las rocas, diremos que para nosotros los minerales son sustancias inorgánicas, sólidas, cristalinas, es decir, que su estructura molecular responde a una estructura geométrica. Hay muchos, pero los más importantes son unos 30 que se encuentran en el planeta y algunos son bien conocidos, como pueden ser el cuarzo, la calcita, el feldespato, la fosforita, la fuente principal de fósforo en nuestro suelo, un nutriente fundamental, los diamantes formados por carbono a alta presión y temperatura, el zinc, el cobre, el oro, el hierro y una cantidad de otros minerales que ustedes conocerán, algunos de los cuales coinciden con ser nutrientes para la vida vegetal. Los más comunes son los silicatos, el silicio, el cuarzo, el feldespato, la mica, etcétera, que componen algunas de las rocas ígneas más comunes y otras rocas sedimentarias. Vimos que hay una forma de clasificar a las rocas que depende de su origen y sus características definitivas. Así, las rocas ígneas, ígneo viene de fuego, derivan obviamente del enfriamiento y solidificación del magma procedente del manto. El magma, como recordarán de la presentación sobre paisaje y recursos, es roca fundida a altas temperaturas. Son gran parte de la corteza terrestre y necesita enormes temperaturas. En realidad, varios cientos a varios miles de grados son necesarios para fundir la roca. Es algo intuitivo pensar que algo sólido tiene dificultad para ser fundida, tiene alta temperatura de fusión. Y si hemos visto imágenes de roca fundida en forma de lava, sabemos que esto se genera a altas temperaturas. A mayor profundidad en la Tierra, mayor temperatura. En esta imagen, que es un corte de la Tierra, del planeta Tierra, podemos ver que la corteza terrestre, parte de la litosfera, la parte más superficial de la misma, es en realidad la que sustenta la vida. Unos pocos kilómetros, en los miles de kilómetros, los casi 6.400 kilómetros que tiene el planeta de radio, son los que hacen posible la vida, en un permanente proceso de transformación entre el magma de la astenósfera,
una capa superficial inmediatamente debajo de la litosfera, sobre la que fluye la corteza terrestre, responsable de los movimientos de las placas tectónicas que forman el planeta Tierra, las que generan al chocar entre sí, por ejemplo, los terremotos. También generan esta fuente, junto con el manto de la mesósfera, de roca líquida, por así llamarla, que eventualmente puede surgir y formar dos tipos de rocas ígneas. Las intrusivas, como el granito, que se solidifican lentamente, como ustedes bien dijeron en el trabajo que realizaron, en el interior de la corteza terrestre. No logran salir hacia afuera como magma, como lava, perdón, sino que se forman dentro de la corteza terrestre de forma lenta, y eso hace que la granulometría sea muy gruesa. Mientras que las rocas extrusivas, la más conocida de todas, el basalto, es una roca formada fuera de la corteza, es más homogénea, el grano es más fino, se enfría más rápidamente por el contacto con la temperatura exterior, y otras que pueden conocer, incluso pueden poseer incluso en sus baños, como la piedra pómez, una piedra muy liviana, que se forma frecuentemente en contacto de la lava con el agua, lo cual genera burbujas de aire que hacen que esta roca sea tan liviana y permite, por ejemplo, utilizarla para eliminar callosidades de la piel. La obsidiana también es una roca extrusiva formada externamente y tiene un valor más bien histórico, ya que, por ejemplo, los indígenas latinoamericanos lo utilizaban para hacer sus cuchillos. Es una roca cristalizada, como un cristal extremadamente filoso, tanto que incluso algunos cirujanos continúan utilizando hoy bisturíes de obsidiana. Las rocas sedimentarias, que son muy importantes por diversas razones, se forman al acumularse y compactarse restos minerales y orgánicos, es decir, restos de otras rocas o restos de organismos vivos se comienzan a acumular lentamente durante miles de años, se compactan, se aprietan por la presión ejercida por los sedimentos que van acumulándose sobre ellos, comienzan a litificarse, a formarse rocas. Ocupan gran parte de la superficie terrestre, son menos densas que las rocas ígneas, eso hace que se descompongan, en realidad que se meteoricen más rápidamente, lo cual facilita la formación de suelo. Y tiene algunos pasos bastante claros y obvios de pensar. Primero, se erosionan rocas que ya existían o se acumulan restos orgánicos. Por ejemplo, restos de, como recordarán, de quinto biológico, restos de organismos como en los arrecifes de coral, donde ya sean corales, ya sean diversos tipos de moluscos, al morir el carbonato de calcio que forma su exo o endoesqueleto se acumula hasta ir formando lentamente rocas sobre las que el resto de los organismos comienza nuevamente a sedimentar y vivir de forma sésil, es decir, inmóvil. Durante miles de años o millones de años, esto termina formando una roca como la calcita, producto de la acumulación durante miles de años, decía, de restos orgánicos. El material debe ser transportado, sobre todo cuando imaginemos en una zona alta de una colina, se meteoriza, se rompe una roca y se va rompiendo en pedacitos y acumulando, yendo hacia la zona de menor energía, de menor gravedad, hacia los valles, por ejemplo, o hacia un fondo de un río, como se ve en el dibujo en el que se ve el transporte posible de la roca hacia la zona de menor energía, ¿sí?, donde se sedimenta efectivamente. Luego se compactará y se litificará. Estas rocas también son muy importantes para conocer la historia de la vida, ya que las rocas sedimentarias, con ese proceso lento y gradual de formación y de acumulación, son las que han escondido, protegido y conservado a los fósiles durante millones de años. En este caso estamos viendo un fósil que mis exalumnos y ahora alumnos nuevamente recordarán, el fósil del Archaeopteryx, el eslabón entre, o uno de los eslabones entre los dinosaurios y las aves. Ese animal seguramente murió en un fondo de un río y lentamente se fue acumulando sobre él restos minerales hasta que se formó una roca que generó un molde que conservó, por ejemplo, su esqueleto para permitirnos hoy conocer, 150 millones de años después, la estructura
de este animal y cómo fue un eslabón en ese proceso de transformación. Esto lo permiten justamente las rocas sedimentarias. Las mismas pueden clasificarse en detríticas, es decir, las que se acumulan y se forman por acumulación de restos de otras rocas, como pueden ser las areniscas, formadas básicamente por restos de arena, por ejemplo, o restos de otras rocas bien delgaditas. La tiza, que a su vez pueden estar formados de otra roca también orgánica, como la calcita. En el caso de las orgánicas, su composición principal o única es restos orgánicos de organismos vivos, como contaba antes, por ejemplo, de los arrecifes de coral, en el caso de las calizas, y en el caso del carbón de piedra, por ejemplo, puede ser formado por miles o millones de años de acumulación de restos, sobre todo vegetales, incluso dando lugar a un periodo de las eras geológicas denominado carbonífero, periodo en el cual grandes, enormes extensiones de bosque morían y al no existir hongos descomponedores de la celulosa, se generaban estas enormes compactaciones de materia orgánica que terminaban formando lo que hoy son los yacimientos, tanto petroleros como de carbón. Las metamórficas, por último, como su nombre lo indica, metamorfosis, habla de un proceso de cambio, se forman al transformarse otras rocas preexistentes, que pueden ser rocas ígneas, sedimentarias u otras metamórficas, ya sea por presión, temperatura o por sustancias químicas, por ejemplo a través de un terremoto, ser nuevamente enterradas y transformarse en diferentes tipos de rocas. Pueden ser foliadas, folio es hoja, como por ejemplo la pizarra, las que se pueden ver, acá ya vamos, utilizamos para revestir, por ejemplo, los zócalos de las casas, se ve bastante, o incluso en los pisos, en los jardines, o incluso para realizar tejas en algunos lugares. O también, por ejemplo, el mármol, una roca de uso en la construcción o de uso doméstico, bastante más homogénea y formada a mayor temperatura, unos 550 grados Celsius. Yo les preguntaba en una de las actividades si las rocas seguían un ciclo y claramente ustedes respondieron que sí. Este ciclo responde, como todo, a el principio de conservación de la materia en energía, que plantea de que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Principio que es aplicable tanto a la biología, con el reciclado de nutrientes, que podrán estudiar ustedes en biología, en botánica, o podrán pensar a la hora de la formación de suelo, como en geología, en el que rocas, como por ejemplo las rocas ígneas, formadas a partir del magma en altísima temperatura, luego se van partiendo en pedacitos por fenómenos que ahora iremos viendo y sedimentando, y luego por otros fenómenos nuevos pueden ser vueltas a enterrar, transformadas por presión y temperatura o sustancias químicas en metamórficas, o si nuevamente están expuestas a altas temperaturas, volverse a formar rocas ígneas y continuar un ciclo. Uno tiende a pensar, al observar el planeta, que las rocas son algo incambiado, que no poseen un cambio, que son inalterables, pero en realidad hay un lento proceso de reciclado y de transformación que permite que el planeta cambie a lo largo del tiempo. Y llegamos al suelo, algo que nos ocupará durante una parte importante de este año atípico y que espero que puedan terminar teniendo una comprensión cabal de su importancia y de la necesidad del cuidado de este recurso, del mantenimiento de sus características físico-químicas, del mantenimiento de las relaciones biológicas que sobre él existen, como sustento imprescindible de la vida. Vamos a definir el suelo como el producto de la meteorización de las rocas, es decir, el producto de la destrucción producida sobre todo por razones climáticas de las rocas, pero también es un producto de la acción de la biota de los seres vivos y del transporte de este material. También es un sistema. Recuerdan que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Y decimos que es un sistema vivo, no porque el suelo, la matriz mineral del suelo tenga vida, sino porque el suelo no es solamente lo mineral
El suelo es un conjunto de interrelaciones que funciona como un sistema y que este sistema tiene riesgo de romperse, de dejar de funcionar, de estar inhabilitado ante acciones, por ejemplo, como las acciones humanas, que lo ponen en riesgo. Un concepto sencillo para pensar qué es el suelo: es lo que está por debajo de la vegetación y por sobre la roca. Y en realidad, para diferenciarlo, por ejemplo, del piso, es bastante intuitivo pensar de que el suelo es algo que tiene la capacidad de sustentar vida. Es aquella estructura capaz de sustentar vida. Por supuesto que el hombre puede imitar sustratos capaces de sustentar vida, pero el suelo es tan complejo y las interrelaciones son tan complejas que es difícilmente imitable. La profundidad en el planeta varía en un promedio de 60 a 120 centímetros, pero en realidad hay una enorme diversidad de tamaños, de formas y de composiciones del suelo. La formación del suelo va a depender de procesos que se dan en cualquier lugar del mundo, que llamaremos elementales, a procesos que se dan más típicos de algunas regiones o incluso factores locales. Es decir, ahí yo pongo como ejemplo la alta hidrólisis. Yo tengo un predio cercano a un río que periódicamente se inunda, o en una zona muy lluviosa voy a tener un efecto del agua muy importante. Entonces, hay condiciones generales para todo el planeta que son comunes y condiciones que dependerán de las características locales. Yo les preguntaba cuáles eran los factores o cómo incidían los factores en la formación del suelo. Y uno de ellos era el material madre. Antes se hablaba sobre todo de roca madre, pero ahora se habla de material madre porque el valor trascendental del material transportado, ya sea por el agua, ya sea por el viento o por organismos vivos, es fundamental. Así que un suelo se formará a partir de la roca que se encuentre en la región, de aquello que se transporte por el viento, por el agua o por los organismos vivos o por la gravedad, y tendrá diferentes composiciones y formas de comportarse de acuerdo a las características de la roca madre, más o menos densa, mayor o menor velocidad de meteorización, de ruptura de la misma, por la mayor o menor presencia de material transportado. Cuanto más material transportado, tendemos a pensar que es un suelo más fértil, más rico, porque tiene más diversidad de nutrientes. También el clima es un factor trascendental en la formación del suelo. Desde el inicio, las rocas, ustedes se preguntarán cómo se rompe una roca sin una acción mecánica externa. Pero también recordarán de física que los cuerpos sólidos al calentarse se dilatan y al enfriarse se contraen. Muchas veces los cambios bruscos de temperatura, producidos por un enfriamiento momentáneo, rápido, por una lluvia en un día caluroso o por un cambio brusco de temperatura entre el día y la noche, pueden generar pequeñas rasgaduras, pequeñas roturas, pequeñas fisuras en la roca que comienzan a hacerse cada vez más grandes, que pueden ser luego colonizadas por raíces que expanden, como en nuestros hogares, cuando aparece una raíz en el techo y genera una rotura del material, o por el agua que diluye. Recuerden que el agua es un disolvente universal, los componentes de la roca, y favorecen que ésta comience a meteorizarse, es decir, irse partiendo en trozos cada vez menores. A su vez, una vez formado el suelo, también el viento es un factor de erosión, por supuesto, una vez formado el suelo, van a influir en la descomposición de la materia orgánica. El clima, por ejemplo, un clima más húmedo va a favorecer una formación más rápida del suelo que un clima más seco. En la lixiviación, que es el lavado de nutrientes, vamos a ver después el efecto del agua, que puede ser positivo, es imprescindible para la vida, es un recurso esencial, pero que en exceso puede generar un perjuicio, por ejemplo, para la estructura y para la fertilidad del suelo. Hay factores bióticos, por supuesto. Los seres vivos forman parte fundamental en la formación del suelo. Por ejemplo, los primeros colonizadores de la roca desnuda suelen ser los líquenes. Esta suerte de organismo simbionte entre hongos y algas, que son muy poco exigentes y que se instalan sobre un sustrato,
generan sustancias ácidas que comienzan a degradar la capa superficial de la roca y favorecen la instalación de otros organismos y la meteorización. A su vez, las raíces sostienen a la sustancia, a la parte mineral del suelo, limitando la erosión, cuidando la estructura de este suelo. A su vez, los organismos fosoriales, es decir, aquellos que viven bajo tierra, como las lombrices, como las hormigas, como organismos de mayor tamaño, como roedores, anfibios, otros artrópodos como arañas, generan galerías que permiten que el agua penetre y que el aire penetre, haciendo que ese suelo sea más aireado, tenga más agua y a su vez sus propios restos orgánicos o el transporte de los restos orgánicos por las capas aumentan y enriquecen la fertilidad del suelo. Por eso yo les pedí a ustedes que vieran qué tipo de suelo tenían y si observaban organismos vivos en él, porque es un indicador de la calidad del suelo. Un suelo sin animales en él suele ser un suelo más pobre que un suelo que sí los posee. Primero porque no permite que estos organismos vivan, algo está indicando de la calidad de ese suelo, de ese sistema, de ese ecosistema. Y por otro lado porque los propios organismos favorecen la formación y la calidad de este suelo. También les preguntaba sobre la topografía, lo que se llama lo que entendemos como relieve. Piensen ustedes que en una zona de una gran pendiente, en la ladera de un monte, de un cerro, la gravedad es muy importante, las cosas tienden a caer, el agua escurre rápidamente, hay mucha lixiviación, lavado de nutrientes, está expuesto al viento. Y esto genera que el suelo en las pendientes suele ser muy poco profundo, joven, nuevo, porque no hay un tiempo de formación que luego se destruye rápidamente. Mientras que en las zonas más planas, en los valles, por ejemplo, el suelo es mucho más rico, tiene todo el aporte de materiales de las laderas de los cerros o montañas que los rodean. Hay mucho menor escurrimiento superficial de agua porque hay menor pendiente y menor fuerza de la gravedad. Por lo tanto, la topografía es muy importante para la formación del suelo, para la velocidad de la formación del suelo y para la conservación del suelo. E incluso para las decisiones agronómicas que tenemos que tomar cuando queremos producir en un suelo con mayor o menor pendiente, algo de lo cual quizá tengamos suerte de poder hablar o incluso ver a campo si las condiciones de este año particular nos lo permiten. Y por supuesto que el tiempo es un factor determinante en la formación del suelo. Un suelo maduro, es decir, un suelo estable, que ha alcanzado un proceso de evolución, capaz de sustentar vida de forma exitosa, puede tardar en formarse entre 2000 y 20.000 años. Esto dependerá de las condiciones del suelo, de las condiciones climáticas, de las condiciones de la roca madre preexistente y, tristemente, de la acción del hombre últimamente. Ahora, aún el menor tiempo posible, estos 2000 años, son un periodo de tiempo extremadamente largo. Por lo tanto, una de las formas de clasificación que utilizamos para los recursos refiere al suelo, como ser un recurso parcialmente renovable. Es decir, si, como decíamos, que todo se transforma por un reciclaje de los elementos, el suelo se podría volver a formar o podría reconstituirse o podría formarse desde cero sin problema. Ahora, la acción del hombre degradando el suelo genera una destrucción de algo que llevó mucho tiempo en formarse y seguramente sea inviable la espera para la recuperación de ese suelo, sin acciones externas que generan costos energéticos, consumo de energía y también tiempo para recuperar lo que la naturaleza formó en tanto tiempo. Por lo tanto, es un recurso también frágil el suelo. Es bastante obvio que la humedad va a acelerar el proceso al descomponer la materia orgánica. Cuanto más densas las rocas madres lo van a enlentecer. Y lo que les contaba antes de las pendientes. Esto, bien. A ver, aquí atrás he explicado unos pasos en los que no voy a hacer demasiado hincapié, pero sí me interesa que esta imagen con la que iniciaba la presentación nos recuerde de que si yo observo
una imagen típica de una pradera con un bosque cercano, etc. Eso surgió a partir de la transformación gradual, lenta y progresiva de la roca y el material transportado en suelo. Cuanto más profundo, más antiguo sea el suelo, más profundo podrá ser y más cantidad de vida podrá sostener. Y eso permitirá, por ejemplo, lo que se llama la sucesión del tapiz vegetal. Es decir, que las gramíneas primarias que colonizaron ese suelo junto con los líquenes, con los musgos quizá, fueron dando paso a arbustos más exigentes en profundidad de suelo, en calidad de nutrientes, y luego quizá, si las condiciones así lo permiten, a bosques como los que se ven en la imagen. Este proceso también es revertible. Yo podría dar vuelta la imagen y convertir ese bosque por acción del hombre no en roca, pero sí en una zona desertificada, como luego veremos.